Paz y alegría, queridos hermanos y hermanas, sean todos bienvenidos a una reflexión con la poderosa palabra de Dios. Hoy es lunes 2 de septiembre, ya en el noveno mes del año. La palabra que vamos a compartir con ustedes se toma del Evangelio de San Lucas, el capítulo 4 del 16 al 30. En aquel tiempo, Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre hacerlo los sábados, y se levantó para hacer la lectura. Se le dio el volumen del profeta Isaías. Lo desenrolló y encontró el pasaje en que estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó. Los ojos de todos los asistentes en la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a hablar diciendo: Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que ustedes acaban de oír. Todos le daban su aprobación y admiraban la sabiduría de las palabras que salían de sus labios y se preguntaban: ¿no es este el hijo de José? Jesús les dijo: Seguramente me dirán aquel refrán: médico, cúrate a ti mismo, y haz aquí, en tu propia tierra, todos esos prodigios que hemos oído que has hecho en Cafarnaún. Y añadió: yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante 3 años y medio, y hubo un hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. Había muchos leprosos en Israel en tiempo del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose, lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta una barranca del monte sobre el que estaba construida la ciudad para despellarlo. Pero él, pasando por en medio de ellos, se alejó de allí. Palabra del Señor. Meditemos y oremos. Durante este tiempo vamos a estar meditando el Evangelio de San Lucas, que se prolonga a lo largo de 3 meses hasta el final del año litúrgico. El Evangelio de hoy, el pasaje del capítulo 4, nos habla de la visita de Jesús a su tierra, Nazaret, y la presentación de su programa a la gente en la sinagoga. En un primer momento la gente queda admirada, pero al darse cuenta de que Jesús quiere acoger a todos sin excluir a nadie, la gente se rebela y quiere matarlo. La propuesta que Jesús nos da, impulsado por el Espíritu Santo, porque es el Espíritu quien lo conduce a la sinagoga, Jesús ha vuelto a Galilea y empieza a anunciar la buena nueva del reino de Dios. Va a las comunidades, enseña, llega a Nazaret, donde se había criado, vuelve a la comunidad, donde había participado desde pequeño y durante 30 años. El sábado después, y como solía hacer, Jesús va a la sinagoga para participar en la celebración. Se levanta para hacer la lectura. Escoge un texto de Isaías que habla de los pobres, de los presos, de los ciegos y de los oprimidos. El texto refleja la situación de la gente de Galilea en tiempo de Jesús. La experiencia que Jesús tenía de Dios Padre, lleno de amor y ternura, le daba una mirada nueva para observar la realidad. En nombre de Dios, Jesús toma postura en defensa de la vida de su pueblo y, con las palabras de Isaías, define su misión. Primero, anunciar la buena nueva a los pobres. Después viene, en segundo lugar, proclamar a los presos la liberación. En tercer lugar,
devolver la vista a los ciegos. Y en cuarto lugar, devolver la libertad a los oprimidos y retomando la antigua tradición de los profetas. Y finalmente, proclamar un año de gracia de parte del Señor. Proclama lo que conocemos como el jubileo, el año del jubileo. Terminada la lectura, Jesús actualiza el texto de Isaías diciendo: esta escritura que acaban de oír se ha cumplido hoy, porque Él es la palabra encarnada, y como palabra encarnada, todo se cumple en Él. Asumiendo las palabras de Isaías como palabra suya, Jesús le da un sentido pleno, definitivo, y se declara Mesías que viene a cumplir la profecía. Esta manera de actualizar el texto provoca una reacción de rabia entre los que se encuentran en la sinagoga. Quedan escandalizados y no quieren saber nada de él. No aceptan que Jesús sea el Mesías anunciado por Isaías. Y luego viene aquellas observaciones y discriminación. Decían: ¿acaso no es este el hijo de José? Quedan totalmente escandalizados porque Jesús habla de acoger a los pobres, a los ciegos, a los oprimidos. La gente no acepta la propuesta de Jesús. Y así, en el momento en que presenta el proyecto de acoger a los excluidos, él mismo es excluido. Es muy importante, queridos hermanos, y necesario además, tener fe para reconocer que se pueden repetir en nosotros los acontecimientos de salvación. Estamos dispuestos a aceptar hoy ese mensaje de Jesús en los evangelios como el verdadero cumplimiento de las profecías. También nosotros, ungidos por el Espíritu, podemos abrirnos camino en medio de la increencia de esta sociedad que nos toca vivir y las actitudes negativas del mundo que rechaza el mensaje de Jesús. Pero eso no es motivo para que nunca neguemos en quien hemos puesto nuestra esperanza y que solo Él, Jesucristo, tiene palabra de vida eterna. Oremos. Gracias, Señor, porque en nuestro hoy tú también nos llegas como propuesta de salvación. Gracias por darnos en Cristo el verdadero Cordero que quita el pecado del mundo. Abre nuestros ojos de la fe para ver en Él al ungido, al enviado a dar la buena nueva, la buena noticia a los pobres, para anunciar a los oprimidos y cautivos la libertad y para inaugurar el tiempo de gracia de nuestro Dios. A Él la gloria, el honor y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén